No, yo me voy a comprar un helado. Un helado. ¿Y le da gusto? Sí, Si conseguís palitos de americana, yo te acepto. ¿de buena? Americana. No al agua, americana. O sea, ¿Un helado tiene? ¿Seguro? Nada, no. yo te lo pago, Gonzalo, no hay problema. Y hay casi nada, ahora te lo. Prepara con nada, güey, ahí, chao. Bueno, en silencio, Jorge, que estoy grabando. Estimados seres de YouTube, bienvenidos a otro capítulo en New Device. Muy bien, aquí hoy tenemos una Chotabook CX. Para aquellos que no les gusta el término Chotabook, podemos usar el término Notebook. Esta laptop, modelo CX Evo 2, llegó al local con el síntoma de que el equipo no enciende. Yo ya la desarmé, mejor dicho la comencé a desarmar y bueno, ya dictaminé cuál es el problema que tiene la máquina, pero la quiero terminar de desarmar con ustedes para hacer el video. Y de paso para ver si la podemos reparar. Tengan en cuenta que acá entran muchísimas notebooks para reparar. Y bueno, este es un caso que hacía mucho que no se presentaba. Y ya que se presentó este tipo de caso, quería grabarlo para poder compartirlo con ustedes. Para que otros técnicos sepan cómo se puede tratar de reparar esto o dictaminar este problema. O bien para aquellos que quieren ver el video solamente por entretenimiento lo puedan apreciar. Así que bueno, el tema con esta notebook, según lo que el cliente me dijo, es que el equipo funcionaba, estaba andando y de repente se empezó a apagar y se apagó y después no encendió nunca más. Lo que uno va primero a revisar, que es el tema del pin de carga, el cargador, etc. Pero eso ya está descartado, como vamos a ver a continuación. Yo ya la máquina la tengo desarmada, así que la había presentado nada más para que ustedes vieran qué notebook era. Pero esto es un tema ya indiferente. Esto le pasa a muchísimas máquinas, no es por la marca en sí, es algo bastante común. Y lo que tiene esta máquina es un cortocircuito en el motherboard. Y ahora vamos a ver cuál es el cortocircuito y vamos a tratar de ver dónde está y vamos a tratar de solucionarlo. Tal vez no se pueda, tal vez se pueda, pero por lo menos vamos a intentar. Así que bueno, retiramos todos los tornillos, retiramos el teclado, retiramos la carcasa, desconectamos los conectores, eso es lo que tienen que hacer ustedes. Yo no lo voy a mostrar en este video porque no vale la pena. Y vamos a trabajar con el mother. Esto va a requerir severos cortes porque voy a tener que moverme al otro área donde tengo la fuente de alimentación regulada. Vamos a sacar el mother. La pantalla y todo eso no nos interesa. Sí nos interesa el conector, sobre todo para hacer las primeras pruebas. Podríamos soldar los cables con alimentación, pero eso lo vamos a hacer más adelante con la fuente regulada. Yo voy a conectar esto acá de nuevo, que lo desconecté previamente. Ahí está. Voy a poner el mother en esta posición, a ver si ahí creo que se llega a ver. Y vamos a tomar el tester multímetro, si quiero donde lo dejé.
Y lo primero que vamos a hacer es medir la entrada. Vamos a ponerlo en modo diodo con buzzer. Y vamos a medir la entrada. Vamos a medir positivo y negativo. Y a overload, o sea, acá no nos está dando ningún tipo de corto. Curiosamente esto es lo que había hecho el técnico que la mandó, y este es el procedimiento correcto, es lo que primero tenemos que hacer. Lo que vamos a hacer ahora es, ya que tenemos esto conectado y el motherboard apoyado en una superficie no conductora, reitero, en una superficie no conductora, por ejemplo esto, por las dudas, porque bueno, esto es plástico, que no va a pasar nada, pero por ahí algún cable, algo, no nos cuesta nada poner un plástico. Vamos a conectar la alimentación. Acá tenemos la fuente común, una fuente genérica común, está en 19 volts. Vamos a conectar vamos a medir, poner en voltímetro. Vamos a ir por acá y acá. Y estamos teniendo 19 volts en la entrada. El cargador no se apaga, o sea, a primera vista uno piensa está todo bien, pero no. Podríamos ir a medir el botón de encendido del otro lado. Vamos a ver si podemos llegar para medir el botón de encendido. Bueno, no se olviden, en el botón de encendido tendríamos que tener un voltaje constante que sería, varía entre los 3,3 y 9 según el modelo de motherboard, volts. En este caso el conector de encendido está acá, es el pin este. Acá hay unos test points, vamos a ver si podemos medir algo. No estamos viendo nada. Acá tampoco. A ver si podemos medir acá. Tampoco, nada. Y ahí tenemos una medición de 0.2 volt, 0.3. Vemos que hay una especie de voltaje fluctuante. Vamos a tratar de medir directamente los pines. Acá está marcado el pin de encendido en el motherboard. Vamos a ver si podemos. Es ese mismo voltaje que estábamos midiendo antes en el test point. Y notan que es un voltaje que está por debajo de un volt, pero además es muy fluctuante. Es un voltaje raro, no tenemos nada que trabaje por debajo de un volt. Esto sería una pista muy fuerte de que hay un corto en el motherboard. Ojo que estamos trabajando con tensión acá, no apoyar ningún objeto metálico. Cuidado si tienen anillo en una mano, no usar esa mano para apoyar. Bueno, el que quiere usar los guantes antiestáticos, usar guantes antiestática, de ser posible, o de querer. Y volvemos al tema del motherboard. Vamos a medir, nosotros acá tenemos en la entrada, vamos a ver en este caso, esto varía de notebook a notebook, y voy a hacer un video, un tutorial de por qué es esto, cómo es esto, cómo funciona, un tutorial de reparación de notebook, ya lo vamos a hacer, pero por ahora vamos a dedicar a medirnos el corto, vamos a seguir esto. Nosotros tenemos acá el positivo de la máquina, ese positivo viene a lo que es un fusible grande. Esto no es un capacitor, esto es un fusible, y de ahí viene a un transistor MOSFET y viaja a otro transistor MOSFET. Vamos a desconectarlo ahora de la alimentación porque no necesitamos alimentación para medir esto. Yo ya les había comprobado que acá tenemos 19 volts, ahora deberíamos tener nada. Quedan algunos milivolts, ahora se está terminando de descargar, porque bueno, debe haber algún capacitor ahí de por medio. Lo que vamos a hacer es seguir este recorrido, vamos a volver al modo diodo. Vamos a seguir el positivo, obviamente el positivo viene acá y viene este fusible está bien.
de este fusible vamos al primer MOSFET. Obviamente, como el MOSFET no está activado, no vamos a tener continuidad, no vamos a tener ninguna medición, nada, pero sabemos que esta es la entrada del MOSFET y esta es la salida porque lo estamos viendo en el dibujo de la placa. Y vamos a seguir este MOSFET viene a otro MOSFET que está acá. Obviamente hay continuidad. De nuevo, este MOSFET no lo podemos mover porque está apagado. No vamos a medir nada, pero ya sabemos que el voltaje positivo hace este recorrido. Fusible, MOSFET 1, MOSFET 2. Y acá tenemos lo que sería una resistencia fusible también de protección que separa esta parte de la entrada de la notebook del resto del motherboard. Acá abajo vemos también que hay un capacitor, así que vamos a empezar a revisar acá. Si hay un corto, el mother no va a encender, porque el mother tiene distintas protecciones que hace que si hay un corto no encienda, ¿no es cierto? ¿Cómo determinamos si hay un corto? Nosotros tenemos que revisar todos los riel, todos los distintos bus, todos los voltajes, para determinar que en esos distintos riel de voltajes no haya continuidad, ¿no es cierto? No podemos tener continuidad entre el positivo y el negativo, por así decirlo. Si hay continuidad entre el positivo y el negativo, hay un componente en corto. De nuevo, nosotros presuponemos porque la máquina no enciende, que hay un componente en corto en este caso. También podría ser un componente abierto, pero en este caso es altamente probable que sea un componente en corto. ¿Cómo lo dictaminamos eso? Bueno, dijimos que entre el positivo y el negativo no debe haber continuidad, así que punta del tester, el negativo. Obviamente si yo toco otro ground tenemos continuidad, pero con el positivo deberíamos no tener continuidad. Vamos al fusible, esto ya sabemos que estaba bien por lógica, no hay continuidad. Vamos al MOSFET, lo mismo. Vamos al otro MOSFET, lo mismo, no hay continuidad. Ahora, miren qué pasa cuando venimos a este lado. Nos está dando un bruto corte. Pero brutísimo el corte. Esto significa que hay algún componente en corto en algún lado del board, sí o sí, y está en el riel principal, que es el riel de 19 volt. Algunos piensan que el riel de 19 volt está acá y que ahí se acaba y después vienen otros voltajes. No, el riel de 19 volt está presente en toda la máquina. De hecho llega, por ejemplo, hasta el conector de la pantalla, a la parte de la retroiluminación. O sea, puede haber un corto en cualquier lado en la placa. Pero bueno, ya sabemos que hay corto. Si medimos en esta zona, ya determinamos que hay corto. Nosotros acá tenemos lo que sería un capacitor. El capacitor no puede tener negativo de los dos lados, no puede estar en ground en los dos lados, así que ese es otro punto de referencia que nos sirve para saber que hay un corto. Acá estamos midiendo otro capacitor. Este capacitor aparentemente estaría bien, porque solamente tenemos ground de un solo lado, del otro lado aparentemente no. Así que bueno, sabemos que hay un corto en el riel 19 volt. ¿Qué es lo que podemos hacer acá? La solución es una sola: hacer una inyección de voltaje con la fuente regulada y empezar a calentar el componente que está en corto de a poco para encontrarlo, retirarlo y de ser posible cambiarlo, ¿no es cierto? Si es un componente importante, estamos al horno, no vamos a poder hacer nada. Si es algún capacitor, alguna cosita chiquitita, probablemente lo encontremos y lo vamos a poder cambiar. Así que vamos a llevar el motherboard al área de la fuente regulada. Vamos a soldarle algo para inyectar voltaje y vamos a ver qué pasa. Ya venimos. Bueno, y acá estamos con el motherboard ya totalmente desmontado. Esta vez voy a hacer panorámica con la cámara para que se pueda apreciar. Y yo acabo de soltar dos cables
el negativo a cualquier parte de ground del motherboard y el positivo yo elegí soldarlo en este punto, en el punto donde sale, en la salida del segundo MOSFET, en la salida del segundo MOSFET de entrada, antes de esta resistencia tipo de protección que está acá. En realidad esta resistencia cumple otra función, que es la de medir, probablemente se utiliza para medir una caída de voltaje que hay acá o algo así, para saber cuánto está consumiendo el motherboard en electricidad. Justamente el motherboard en su power management puede medir cuánto consumo hay para saber si hay un sobreconsumo y justamente apagar estos MOSFET que están acá. Así que me gustó conectarle los 19 volt ahí. De nuevo, no hagan esto en casa. Yo voy a hacer un video de lo que es la técnica de inyección de voltaje. Esto es peligroso, si no saben lo que hacen, van a hacer una cagada. Es más probable que hagan más daño de lo que buen resultado van a lograr si aplican esto mal. Imagínense que inyectan voltaje en otra parte del riel, en un riel de 5 volt, en un riel de 3,3 volt, en un riel de 1.2 volt, y hacen cagar una memoria, hacen cagar el procesador, hacen cagar el procesador de video. La inyección de voltaje es una técnica muy avanzada. Bueno, no sé si muy avanzada. Es una técnica avanzada. Hay que entender lo que se está haciendo. Si no tienen práctica, si no lo entienden, si tienen dudas, no lo hagan. Ya vamos a hacer un video explicando bien cómo es, cómo se hace. Lo importante es que acá estamos inyectando, vamos a inyectar voltaje. Hemos conectado el positivo, hemos conectado el negativo, y esto lo tengo conectado a la fuente regulada. Sí, que todavía está ahí colgando. En algún día la volveré a poner en condiciones, pero funciona, eso es lo más importante. Y lo que vamos a hacer es prenderla. Ahí está prendida. Asegúrense de nuevo de tener el motherboard en una superficie plana, libre de elementos metálicos, etcétera, para no generar otro corto. Y lo que vamos a hacer, obviamente esto lo tienen que hacer de entrada, es bajar el voltaje de la fuente regulada al mínimo y el amperaje también, ¿no es cierto? Lo que vamos a hacer es ir subiendo ese voltaje lentamente, y mientras lo vamos subiendo vamos a ver que en realidad el voltaje prácticamente no sube, o va a subir muy poco y va a subir mucho el amperaje. Eso va a significar que hay un corto, y va a significar que hay una parte del motherboard que está calentando, ¿no es cierto? Algo que vamos a buscar es alcohol isopropílico, que lo vamos a tirar en el lugar donde pensemos que nosotros puede estar el corto, o vamos a sentir que hay calor, ¿cierto? Por ahora está todo frío. Vamos a subir un poquito el voltaje. Una buena medida antes de continuar es sacar la memoria, por las dudas. En realidad habría que sacar la memoria, el microprocesador, habría que sacar todo, pero bueno, no tengo ganas. Imagínense que en los Mother que viene soldado de la memoria y el microprocesador no lo podemos sacar, inclusive ahora viene soldado el disco en algunas máquinas. Así que es un tema redundante. Si lo hacemos bien no pasa nada, si lo hacemos mal estamos del horno. Vamos a subir un poco de voltaje. Bueno, ahí tenemos conexión, y esto ya en algún lado se va a empezar a entibiar. Yo prefiero sacar todos los elementos que ayudan a la disipación, así logramos que la temperatura suba más rápidamente. Vamos a dejarlo puesto el procesador video. Fíjense que en este momento tenemos, esto está enchufado en el riel de 19 volt, tenemos 1.7 volt y casi 3 amperes. Se van a encontrar en otros videos de YouTube que hacen este tipo de
de inyección de voltaje que dicen no, pero 3 amperes es un montón, y el tipo se empieza a preocupar porque le está metiendo 3 amperes al motherboard. Pero bueno, nada se prende fuego. ¿Cuál es el tema? Nosotros tenemos que no pensar en amperes, sino pensar en watts. ¿Está? ¿Cuántos watts se está chupando el motherboard, o en este caso el componente que está en corto, que es el que genera el inconveniente? Si estuviéramos a 19 volt, 3 amperes sería preocupante, porque estaríamos hablando ya de como de, no sé, de 57 watts, una cosa así, una bestialidad. Pero estamos en 1 volt y medio, 3 amperes, estamos hablando de 9 watts de potencia, que no es preocupante. El motherboard, en el lugar donde está el corto, debería empezar a entibiarse, o tal vez no, porque bueno, tal vez es muy poco wattaje para el componente que estamos estudiando. Bueno, ya acá, en esta área que estoy tocando por acá, ya se siente que hay temperatura. En esta área que está por acá. El resto del motherboard se siente frío. Así que acá tenemos un indicativo de que algo está pasando. Ojo, puede ser de este lado, puede ser del otro lado. Yo me inclino más porque es de este lado, aunque puedo estar equivocado. Vamos a subir un poquito más el voltaje. Estamos 2 volt, está consumiendo 3 amperes y medio y se está calentando bastante esta área. Vamos a ver del otro lado. En síntesis, la única forma de hacer esto es prácticamente quemarse el dedo. Hay fuertes indicativos de que el problema puede ser este capacitor. Si no es este capacitor, puede estar del otro lado del tema. Vamos a tirar un poco de alcohol. Bueno, aparentemente, yo voy a tratar de señalarlo. Aparentemente sería este capacitor que está acá. Aparentemente, ¿no es cierto? De nuevo, hay que, uno tirando alcohol y viendo dónde se evapora el alcohol más rápidamente, puede discernir dónde está el corto. Y yo no sé si ustedes se llega a apreciar que el alcohol ya se evaporó. De esta área ya se evaporó. Creo que es difícil de apreciar en cámara. Vamos a tirar de nuevo. Además que hace pss. Ahí pueden apreciar cómo se evapora el alcohol rápidamente del componente que está en corto. Si pasamos más voltaje y más amperaje, vamos a subir el wattaje a este componente. Lo que debería pasar es, siempre manteniéndonos en, no hay problema porque estamos en el rail de 19 volt, la fuente tira eso y se banca el mano un poco más, hasta 20, 24 volts se puede llegar a arrancar, pero igual estamos en un 1.9 con 3 amperes, digamos 2 por 3, 6, vamos a ponerle que estemos en 7 watts en este momento. Si subimos un poco más, ya debería tal vez empezar a salir humo o quemarse el componente. Queremos subir de a poco justamente por eso, porque queremos detectar dónde está la falla. Si vemos que sale humo, joya, pero si se nos quema el componente, si se abre,
nosotros no vamos a poder encontrar la falla. Bueno, para mí ya no queda ninguna duda. Se puede ver como esa área se evapora el alcohol al toque. Y no hemos inyectado un voltaje excesivo, no hemos sacado humo del motherboard, no hemos producido ningún daño importante. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Como ya hemos súper reducido el tema del área donde puede estar el inconveniente, yo veo acá otro componente también que puede ser el que está dudoso, llamémosle, pero ya sabemos que tiene que ser alguno de estos dos. Del otro lado no hay absolutamente nada. Estos acá están apenas tibios en comparación al otro que te incinera el dedo. Así que lo que vamos a hacer es primero volver a la mesa de trabajo y retirar este capacitor con mucho cuidado. Lo vamos a retirar con la estación de soldado y ver si se elimina el corto. Si no se eliminó el corto, vamos a retirar aquel otro componente que tal vez, no sé, sea un capacitor, no sé qué carajo será, pero bueno, tal vez algún integradito discreto, ya vamos a ver. Muy probablemente con este se solucione. Normalmente son los capacitores, normalmente, pero bueno, tenemos que probar. Vamos a sacar acá y vamos a ver qué pasa. Vamos para aquel lado. Bueno, y acá estamos de nuevo con el board en la parte del área electrónica, llamémosle. Ahora sí podemos. Vamos de nuevo a poner el tester en modo continuidad. Y vamos a medir este componente que está acá, que es el que detectamos hace 3 minutos, que era el que calentaba, ¿no es cierto? Este o este que está acá. Pero bueno, vamos a medir acá. Y vemos que, bueno, detectamos el mismo corto que estábamos detectando allá. Eso significa que este capacitor está en el mismo riel de 19 volt que allá a la entrada. Obviamente, si nosotros medimos de acá para acá, vamos a tener continuidad. Ahí está. Entonces, ¿esto qué significa? Que sí, que muy probablemente este capacitor o este componente que está adyacente esté en corto, porque bueno, es lo que logramos que calentara, o lo que logramos calentar usando la inyección de voltaje con la fuente regulada. Ahora bien, rápidamente vamos a medir de nuevo el componente, pero esta vez con nuestra punta del multímetro en ground. Yo no sé si se va a apreciar, lo tengo bien ground, y voy a medir un lado del componente. Este lado da 'de apoyar bien las puntas del multímetro, si no, no vamos a obtener una buena lectura. $4, 5 ohms, 3 ohms, a ver, está bajando. Bueno, está en 3 ohms. Vamos a medir del otro lado. Creo que estoy midiendo cualquier cosa. Acá tenemos 0.9 ohmios. Y del otro lado tenemos 0.3, 0.2, 0.3. Bueno, yo me inclino que este lado que está acá, el lado de la derecha, es el ground. Y yo me inclino que este otro lado acá es el positivo y que está en corto. Y que, bueno, como tiene un poco más de ohmios, me inclino que
por acá está el corto. Vamos a ver. Esto normalmente yo lo sacaría con la estación de soldado por aire caliente, pero vamos a tratar de sacarlo con el soldador. Y flux. Y tal vez lo saquemos con un poco de estaño para ayudarnos. Vamos a tratar de sacarlo sin... Ya que tenemos espacio acá para trabajar con el soldador, podemos tratar de sacarlo sin usar aire caliente y sin calentar todo el lugar, lo cual a veces es mejor. Y bueno, de paso demostramos que se pueden retirar componentes SMD sin la estación de calor. Digo que se puede, no sé si me va a salir, pero bueno. Tenemos que dejarlo un poquito. Vamos a ver que la estación de soldado nos va a indicar cuando lo podemos mover. Ahí lo podemos mover. Ahí lo sacamos. Acá está. Y ahora lo que vamos a hacer es volver a medir con nuestro multímetro. Vamos a medir el componente y vamos a medir el área donde está el corto para ver si sigue estando el corto o no. Bueno, acá nos encontramos con la sorpresa de que el capacitor aparentemente está bien y no está en corto. Y seguimos teniendo el corto en esta área. Así que muy probablemente el componente que esté en corto sea este componente adyacente que está acá. Yo, antes de volver a poner el capacitor en su lugar, voy a sacar este componente y después voy a volver a poner el capacitor en su lugar. Vamos a tratar de no perder el capacitor, eso es algo muy importante, porque en algún tiro les va a pasar que les puede salir el capacitor volando. Y acá sí, por el área y por cómo está ubicado, vamos a tener que sacar con la pistola de calor, con la estación de soldado por aire caliente. Yo me inclinaba por el capacitor, normalmente son los capacitores, pero en este caso parece que es ese otro componente que está ahí, que la verdad no sé qué es. Pero bueno, no queda otra, lo vamos a tener que sacar. Para ello nos vamos a ayudar con flux. Lo ideal acá sería tener la cámara con el microscopio, que todavía no tenemos. Y desde ya les comento que bueno, que no siendo el capacitor que habíamos sacado, el tema se complica, porque normalmente reemplazar un capacitor es fácil. Y inclusive sacando capacitores, los motherboard arrancan. No significa que funcione de manera estable, pero normalmente la máquina arranca sin el capacitor que le sacamos. En este caso nos enfrentamos a otro tipo de componente que vaya a saber qué hace. Y acá ya estamos corriendo otra serie de riesgos. Primero, bueno, podemos llegar a dañar el plástico de esta bobina acá. No se va a romper la bobina, pero sí se puede dañar o derretir el plástico que la recubre. Y el calor puede afectar este
el condensador que está acá, pero bueno, es lo que hay, no tenemos otra opción lamentablemente. Vamos a ponerle un poquito más de flux. Primero tratamos de eliminar el corto, luego nos preocupamos por ver qué es y si lo podemos reemplazar, que muy probablemente no podamos. Si estamos 100% seguros que ese es el componente que está fallando y no tenemos estación de soldado para sacarlo, podemos romperlo. Obviamente tenemos que tener paciencia porque estos motherboards tienen mucha disipación térmica, entonces el componente tarda en calentarse hasta la temperatura que el estaño se derrite y por eso no lo podemos sacar. Pero eventualmente se tiene que poder. Bueno, y después de una breve pausa para cargar la batería de la cámara, volvemos con el vídeo y vemos el componente que estábamos tratando de retirar con la estación de soldado usando temperatura y no lo hemos podido retirar. Esto no es por un problema con la estación de soldado, sino es por un problema de que como el componente ha estado en corto tal vez mucho tiempo y ha estado funcionando mal, es como que se agarró demasiado al mother. En realidad es como que los pads se sueltan demasiado y por los medios tradicionales no lo podemos sacar y por lo tanto el corto persiste. Digamos, le hemos volado la cobertura al componente, pero el componente sigue estando montado en el mother. Así que lo que vamos a hacer es lamentablemente usar la cuchilla barredora para tratar de barrerlo y que sea lo que Dios quiera. Para barrerlo vamos a valernos de flux. Y tal vez un poco de estaño en la zona. Si es necesario le metemos una bola de estaño. Tratar de no hacer pelota el resto del board. Ahí creo que ya lo... Sí, quedó en la bola de estaño. Creo que ya lo sacamos. Vamos a buscar la cinta. Nunca está de más un poco más de flux. Bueno, ahí parecería que logramos eliminar el componente. Lamentablemente barriéndolo del mar. Y como verán, hemos eliminado el corto del motherboard. También debería estar eliminado el corto de la entrada. Enfatizo la palabra debería. Ahí está.
Así que en teoría hemos solucionado el problema del corto en el motherboard. Ahora bien, esto que estaba acá es un componente que la verdad no tengo la menor idea qué es lo que hacía. Lamentablemente por la zona tal vez haya sido algún transistor o algo por el estilo. La verdad que no podemos saberlo. Lo único que podemos hacer en este caso es volver a soldar el capacitor que sacamos originalmente, que estaba en buenas condiciones, y esperar que el motherboard funcione correctamente. A ver, este componente acá estaba por algo. Tal vez el motherboard no funcione, o tal vez perdamos algún tipo de funcionalidad en la máquina. Tal vez deje de funcionar el SATA, tal vez deje de funcionar la grabadora, tal vez deje de funcionar una memoria, tal vez deje de funcionar un puerto USB. Para algo el componente estaba. Sería muy raro que dicho componente no cumpliera ninguna función. Así que en el peor de los casos, si después de esto el motherboard no levanta, lo que vamos a tener que hacer es buscar los schematics en internet, ver cuál era el componente original y reemplazarlo, o bueno, robárselo a algún otro motherboard, ver una máquina similar y ver cuál era el componente y reemplazarlo. En fin, tal vez funcione la máquina, no nos queda otra que probar. Vamos a soldar el capacitor de nuevo. Mejor con un poquito de más de flux para soldar. Estos capacitores SMD no tienen polaridad. Qué lindo que es creerse el flux. Bueno, y ahí quedó nuestro capacitor SMD perfectamente soldado. Vamos a volver a limpiar la superficie para sacar el flux. Bueno, y esto ha quedado lo suficientemente limpio. Lo que voy a hacer también es sacar los puentes que hice para inyectar voltaje. Para hacer la prueba no habría necesidad de conectar las antenas de la Wi-Fi, pero yo las pretendo dejar ahora conectadas para que no estén peloteando por todos lados en el motherboard y que toquen el motherboard. Así evitamos generar otro corto. Muy bien. Y ahora vamos a conectar la alimentación y ver si esto se prende fuego o qué pasa.
Bueno, lamentablemente y después de una mayor profunda inspección, hemos determinado que el componente que se había quemado era un transistor MOSFET y son de este tipo, como el que está acá, en otro lado del motherboard. Podríamos intentar extirpar uno de estos y reemplazarlo y ponerlo acá y ver si así se puede solucionar el tema del motherboard, pero seguramente estaríamos perdiendo una función en otro lado. Muy probablemente este transistor que estaba en esta área controlaba la fuente de alimentación de las memorias o del procesador mismo, y por eso el equipo en este momento enciende y se apaga, ya que hay una fuente de alimentación que no está funcionando. Así que lamentablemente, por ahora, a menos que consigamos el repuesto o sacrifiquemos de otra parte del motherboard, porque de todos los motherboard donantes que tenemos acá, que estuvimos buscando, no tenemos un solo transistor de estas características. Así que lamentablemente por ahora lo vamos a tener que dejar acá. Pero bueno, hemos descubierto por lo menos cómo solucionar o cómo localizar un cortocircuito en uno de estos motherboards cuando una máquina no enciende. Así que bueno, algo es algo. Espero que les haya gustado. Thumbs up al video, like, share, subscribe y será hasta la próxima. Nos estamos viendo.